Chao. 8 de la mañana, 26 minutos. Esa alusión permanente, Felipe, de que no puede haber impuestos sin representación, es el viejo anglicismo de no taxation without representation. ¿Se acuerdan? Correcto. Y ya que lo mencionó el doctor Linares, la columna de Héctor es demoledora, Felipe. Es demoledora porque es solamente académica, no tiene un solo sesgo político, es un análisis jurídico serio y ponderado. Y Néstor, pues aquí lo que estamos es frente a un zarpazo a la Carta Constitucional. No tengo... Eso es lo que pretende el gobierno, es un zarpazo. Si usted ve es decir, es un atraco a mano armada con cuchillo a la medianoche, ¿no? Felipe, si para usted derogar la Constitución colombiana. El común denominador de las entrevistas con el presidente de la ANDI, con el exministro José Antonio Campo, inclusive con el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, es no discutamos lo de los impuestos. Aquí hay algo más. El tema de fondo es la institucionalidad. El golpe institucional que está dando el gobierno, sacando una emergencia, inventándose de la manga una emergencia económica y sacando unos impuestos en una noche septembrina, una noche decembrina. No atraco a mano armada. ¿Cómo era que decía la poesía Simón el Bobito de Rafael Pombo? A ver los pasteles los quiero probar, ¿no es verdad? Por una razón, porque es que el doctor Linares dice, yo pensé que con la operación de los bonos por 23 billones de pesos, muy opaca y extraña, el gobierno ya había cuadrado caja. Y hasta ahora no ha sido expedido el decreto. Entonces no sé si el gobierno se decantó por esa opción antes de la emergencia económica, porque no la han expedido, no tenemos decreto. Estamos asumiendo que se expidió, que se firmó. Es que no lo conocemos, Felipe. Pero estamos asumiendo que se firmó, porque eso fue lo que dijo el viernes en la tarde de Benedetti. Y además el ministro de Hacienda también anunció que iban a decretar un estado excepcional. Pero es que Benedetti dijo que ya se había firmado. Si no lo van a hacer, pues mejor. Tanto mejor, porque este realmente sí es, yo creo, sería, pues, si se llega a concretar, el mayor acto de autoritarismo del gobierno del presidente Petro, que ha tenido muchos diría yo, pero este en particular es una usurpación muy grosera de las funciones del Congreso de la República, que en realidad, a mi modo de ver, raya con el prevaricato, incluso. Miren, Néstor, en el artículo 215 de la Constitución dice una frase que ahí ha estado en la Constitución desde el siglo XIX y no recuerdo que nunca se haya usado, que dice que el presidente y los ministros serán responsables, no dice responsables como ni tal, pero dice serán responsables por la declaratoria de un estado de excepción sin que hayan existido las circunstancias para decretarlo. Y a mí me parece que sería también, si es que llegan a hacerlo, una buena manera de estrenar esa frase que está en la Constitución, como le digo, Néstor, desde hace más de 140 o 150 años, porque es que una cosa como esta, francamente, yo estuve revisando durante todo el fin de semana a ver si encontraba que alguien hubiera cometido semejante acto tan atrabiliario, y no lo encontré, porque mire, encontré que, por ejemplo, y lo mencionó el ministro Campo, que en el año 1996, siendo el ministro Campo y presidente Ernesto Samper, declararon una emergencia económica por unas circunstancias relativamente parecidas, digamos, por unos problemas económicos, déficit fiscal, tal cosa. Declararon la emergencia económica y la Corte la tumbó a los 2 meses. La emergencia la decretaron el 13 de enero y el 12 de marzo ya se había caído. Relativamente rápido, ¿no? Para estos claro, relativamente rápido, pero aún así, aun cuando en este caso la Corte la tumbó relativamente rápido, pues no estaba precedida de un acto del Congreso de la República negando lo que el presidente quería adoptar por decreto. Es que eso es lo que es realmente absurdo. Y perdóneme, Luis Ernesto, solo para reiterar una cosa que realmente me parece muy importante y que me alegra mucho que lo hayan dicho nuestros entrevistados. No nos dejemos enredar de si hay un hecho sobreviniente, de si 16 billones es poco o mucho, de si el impuesto del 5 por mil conviene o no conviene. No, aquí hay
una usurpación de funciones al Congreso de la República y ahí tenemos que concentrarnos. ¿Quién es el secretario jurídico? Esto es una extorsión, Néstor. Esto es una extorsión masiva. ¿Quién es el secretario? Felipe, estoy intentando averiguar. Un señor de apellido Campo. Augusto Campo. Un señor de apellido Campo que estuvo cargado de justicia y luego volvió. Fue puesto porque trabajó con Guillermo Alfonso Jaramillo en la gobernación Pregunto quién es el cerebro de la emergencia económica, que es una leguleyada fuera de todo, que es un atropello, es un estropicio jurídico. Y entonces hay algunas personas, Felipe, que me dicen Ocampo, y otras personas que me dicen no, es el ministro de Hacienda. Y llego a la conclusión, Felipe, de que no es ni Ocampo ni el ministro de Hacienda. Es Benedetti. No, es el señor presidente el que tiene la teoría de que como le negaron los impuestos, de que el gobierno los decreta. Claro, pero fíjese, Néstor, que yo creo que ahí es el mecanismo de la extorsión colectiva. Claro, pero ahí está el punto. En cabeza del presidente de la República. Así de fácil. Porque hay consenso en que esta declaratoria es inconstitucional y que corresponde a un diseño tramposo. Que el diseño tramposo está en cuando le niegan algo en el Congreso, aprovechar la vacancia y hacerlo a medianoche, cuando ya el sistema de frenos y contrapesos supuestamente va a estar apagado por la vacancia judicial. Entonces, sabemos que existe una posibilidad de que la Corte pueda convocarse virtualmente y se caiga. El punto aquí es esa jugada económica tramposa para conseguir plata de manera inconstitucional, de alguna manera tiene un blindaje político y es la posterior victimización que hará el presidente con el tema de que, claro, no me dejan, yo no cumplo porque no me dejan, porque todos se confabulan contra mí, que es un poco el discurso victimizante del presidente. Entonces, si le sale mal la jugada porque existe un sistema de contrapesos, entonces sencillamente él se victimiza porque su mirada es electoral. ¿Sabe por qué? En eso tiene razón Mara Consuelo. Su mirada es electoral. Es que todo entrará en el terreno de que estamos en víspera de elecciones. Estamos en campaña. Entonces, si me sale mal la jugadita para conseguir la plata y pagar la nómina absolutamente loca que hay en este momento de nómina paralela y de gastos disparados, como lo reconoció el mismo ministro Campo, que no hay nadie pensando en recortar, entonces dicen, aquí nosotros queríamos cumplir y nos victimizamos diciendo todos están contra nosotros, no pudimos hacer lo que prometimos. Néstor, mire, yo no he escuchado a la primera voz, ni siquiera al interior del gobierno, que defiendan la constitucionalidad de esta emergencia económica. Es decir, al interior del gobierno saben que esto se va a caer en la Corte, no tienen duda. Entonces uno se pregunta por qué lo hacen. Si saben que se va a caer, es decir, que esto no va a ser un mecanismo de recaudo eficaz, ¿por qué lo hacen? Y Mara Consuelo da señales de por qué lo hacen. Y es que recordemos que estamos nada más y nada menos que a 3 meses de elecciones del Congreso de la República. Y este es el combustible ideal para las listas del pacto histórico, que consiste en un relato que le ha dado resultado al presidente Gustavo Petro, sin duda alguna, y es: los megarricos no quieren pagar, los megarricos tienen unos congresistas que los defienden, que impiden las reformas tributarias con las cuales nosotros queremos pagar los programas sociales que defendemos. Entonces, el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, en entrevista al Tiempo, confesó que la orden había sido del presidente de la República de no defender la reforma tributaria. Así se titula, es el titular de la entrevista. Lo que yo gestiono lo saco adelante. Fue por orden de Petro que no lo hice, refiriéndose a defender la reforma tributaria. Es decir, ellos están alegando que se saca la emergencia económica porque se le hundió la reforma tributaria, pero ellos nos confiesan que no querían sacar la reforma tributaria. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Pues porque, y además, porque económicamente, como vimos, estábamos hablando hace poco, fueron capaces de colocar deuda por 20 y tantos billones de pesos en un solo día. Podrían seguirlo haciendo para recoger los 16 billones de pesos que hacen falta. Recordemos que el gobierno hace rato decretó la cláusula de escape de la regla fiscal, es decir, si quisieran podrían incluso financiar lo que les falta con más deuda. ¿Por qué lo hacen vía emergencia económica a pesar de que se la va a tumbar la Corte?
para la campaña. Este es un combustible ideal para la campaña. Y si usted se da cuenta, el borrador de decreto que circuló la semana pasada son impuestos que les permiten reforzar la campaña. Impuesto al patrimonio a los mega ricos, impuesto impuesto a distintos, a los juegos de azar que no han podido, impuesto a las petroleras. Entonces, aquí lo que hay es campaña, discurso y una medida que es poco eficaz en lo económico. Cuando la gente comience a pagar la semana entrante, si sale el decreto, el impuesto de 5 por mil a las transacciones financieras, que eso no es para los mega ricos. Héctor, me hacen una pregunta aquí algunas personas que conocen este tema. La entrevista de hoy de Benedetti en El Tiempo, donde dice que ellos abandonaron la bandera política de la reforma tributaria. ¿Eso es argumento ante la Corte Constitucional? Sí, no, por supuesto. Pues claro sí. Pero no para sustentar los argumentos del gobierno, sino al revés. Claro. Porque además utiliza una expresión, un poco caribe, me imagino, pues muy de Benedetti, que es los mandamos al carajo. Quiere decir que dice que por el hecho de que él no logró conseguir nada menos que una confesión que es increíble, que es manipular, digamos, y dirigir la votación del Senado para elegir un determinado magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, sino que le eligieron uno que él no quería, entonces decidimos mandarlos al carajo. Sí, es una confesión, son dos confesiones increíbles. Es con nombre propio. Dice que eligieron a Camargo y que el gobierno cambió la estrategia. Desde que se eligió al magistrado Carlos Camargo en la Corte Constitucional, el presidente Petro se sintió traicionado y buscó la distancia con el legislativo, y quedó claro que el motor del Congreso la parte en la que dice es el Ejecutivo, porque la agenda se ahogó después de que nos retiramos. Tan es así que ni siquiera lograban quórum para aprobar el orden del día. La parte que dice que Felipe... Voy para abajo. Lea la parte en donde dice... Pasó, que él no se movió en el tema de la reforma tributaria por instrucciones del presidente de la República. Felipe, esa es la confesión de que el gobierno dejó hundir la reforma tributaria. Esta es la confesión de que el gobierno quería que se ahogara la reforma tributaria para decretar sobre lo de este zarpazo constitucional extorsivo de medianoche. No pueden decir que perdimos algo porque nunca intentamos ganar. Les dijimos, váyanse al carajo. O sea que el gobierno abandonó la idea de sacar adelante la reforma tributaria. Claro, dice que el ministro de Hacienda sí estuvo patinándolo. Álvaro, lo escucho. ¿Qué me iba a decir? Aquí hay tres temas. Ya pasaron por el institucional, que es fácil. La Constitución tiene controles y el decreto se va a caer. Están en el político. Yo le agregaría que así es la polarización. Unos hunden y otros decretan. Claro que las dos partes funcionan con criterio electoral. Uno no recorta y el otro no financia. Y unos gritan zarpazo autoritario y otros gritan defendiendo a los ricos. Álvaro, acláreme una cosa. Hundir una reforma tributaria es un derecho político que hay. Para eso son las mayorías. ¿Y quién ha dicho que no? Usted le está diciendo que es comparable eso a unos decretos oscuros alrededor de un estado de emergencia económica. Eso lo va a decir la Corte, Néstor. Aquí no somos jueces. Por eso, usted está... yo puedo opinar que eso estoy hablando de lo político. Que eso es autoritario, lo institucional ya se vio. Eso es arbitrario, que eso es abusivo. No, por eso, permítame decir. Y lo mismo piensa el exministro de Hacienda, José Antonio Campo. Y lo mismo piensa el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Y por eso dije, y lo mismo dije yo, ¿a usted le parece que institucional es fácil y se va a caer? Pero está la parte política que se resume en que unos hunden y otros decretan. Y unos dicen zarpazo autoritario y otros defendiendo a los ricos. Pero está el otro, el económico. Que esta irresponsable guerra abierta entre gobierno y empresariado solo produce graves problemas fiscales para los colombianos. Y esto le va a estallar al próximo gobierno. Y seguramente ese próximo gobierno tendrá que declarar la emergencia económica para pagar la nómina, porque Petro va a dejar la exigua olla completamente raspada. Pero es que ese es y la Corte tendrá que aprobarla. ¿Está repitiendo usted, Álvaro, el argumento del presidente Gustavo Petro? No, yo no estoy repitiendo ninguna... ¿Y su argumento es repetición de qué? Yo estoy dando una opinión que he dicho antes, que el próximo gobierno va a tener que declarar la emergencia económica y la Corte va a tener que aceptarla. Pero lo dice usted para justificar la emergencia económica del gobierno. No, yo no la estoy justificando. Empecé diciendo que ese problema es fácil porque para eso hay controles en la Constitución y se va a caer. Eso no tiene ninguna duda, se va a caer. Pero, y entonces, ¿a qué viene
el hecho de que Pero es usted que diga la- que la Corte la en el robadera y próximo todo eso es de gobierno los sí va a aprobar la empresarios. emergencia. Pero es que la diferencia, digamos, el símil que está pretendiendo hacer Álvaro, yo sí creo que tiene un problema, y es que los congresistas, están utilizando un recurso que es legítimo y democrático. A ellos les claro. presentan un proyecto y ellos tienen el derecho de decir que sí O que de no. decir que no. Claro. En cambio, el presidente de la República está utilizando un instrumento que es abiertamente inconstitucional. Esa es la diferencia. Y tramposo. Entonces, pues la diferencia no es menor, porque claro, puede ser que ambos lo utilicen, Ese como es- dice ese es el Álvaro, punto en institucional, términos, pero en términos políticamente- políticos, pero la diferencia Pero no es menor. políticamente unos hunden y otros decretan, Pero y ¿a ambos cuántos esperan gobiernos le han sacarle tumbado réditos leyes, políticos, Álvaro? Pero es que, réditos ¿quién electorales dijo- a eso. ¿Quién dijo, Álvaro, que la analogía es unos hunden y los otros decretan? Pero ¿a cuántos Yo digo gobiernos eso no porque- les han porque el aprobado juego leyes? político- Unos hunden y otros aceptan. Me da pena con usted. No, Néstor, el juego político actual, No es ¿Esta juego guerra político abierta? romper la institucionalidad. No puede No, aceptarse que sea parte del juego pero, político. pero el pero Congreso le no repito, está- lo institucional está claro y no va a pasar nada porque la Corte lo va a frenar. En lo político hay una puja en que unos le apostaron electoralmente a hundir las reformas de Petro y Petro a decretar para generar un hecho político, para Haciendo poder decir trampa. que están defendiendo a los ricos, mientras que los otros dicen que es Pero a autoritario. todos Ese es los el juego gobiernos político. les han desaprobado leyes. Yo le Álvaro, agrego a el juego todos. económico, que es el problema se va a agravar mucho y van a ver que el próximo gobierno no va a tener alternativa Pues eso es a una la verdad, emergencia. pero grullo por la irresponsabilidad del manejo financiero de este gobierno, el manejo Sí, fiscal. yo no pero estoy y por no exonerando, yo no recortar. estoy exonerando a este gobierno, estoy describiendo los tres problemas. El institucional es el fácil, el político es el que vamos a ver en elecciones. No, el y institucional. el Sí, sí, económico va a pero- ser el que le va a claro. estallar al pobre Claro. próximo gobierno. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que yo por lo menos me atengo a la recomendación que hicieron nuestros tres entrevistados y en la que Que yo el he tema estado desde el institucional primer es el momento, grueso. que no nos metamos en la discusión económica, porque pues efectivamente existe un déficit fiscal muy grande, ya veremos si es posible atenderlo recortando gasto o si es necesario definitivamente aumentar impuestos, lo que fuera. Pero aquí lo que hay es un desafío institucional de marca mayor. Yo de verdad conozco 4 o 5 casos parecidos desde que me acuerdo de los últimos 50 años de intento de rompimiento institucional. Quizá ninguno tan grave como este. Ha habido unos graves, uno protagonizado por el propio presidente Petro cuando intentó convocar una consulta popular a pesar de que el Senado se la había negado. Pero como este, yo francamente no recuerdo uno tan grave, porque es que nada rompe tanto el diseño institucional de una democracia liberal Es que desde hace como rato- que el presidente pretenda decretar impuestos arbitrariamente por vía de decreto. Nada rompe El más. presidente- Y más Pero además cuando- con trampa política. El presidente Y más desde cuando lo hace rato confiesa, la trampa. Viene en el desafío, efectivamente, la consulta popular, ahora con la emergencia Porque económica. Andrés. Porque la trampa está clara y está ahí confesada cuando el ministro del Interior dice palabras más, palabras menos. De malas les metimos esto en vacancia judicial. Chupen hasta que la Corte vuelva a sesionar y en 3-4 meses empiece a tumbar esos impuestos. Obviamente, yo creo que la Corte tiene que actuar de manera lo más rápido que pueda para parar esto. Y además, Néstor, porque mire, yo también creo que el propósito en último término del gobierno con esto es la victimización. Básicamente porque creo que es el propósito suyo Claro. en casi todos los ámbitos. En casi todos los ámbitos lo que termina haciendo es construyendo una narrativa de que son mártires, víctimas de un establecimiento corrupto que no los deja sacar adelante. Pero yo me pregunto, ¿esto sí sirve, Néstor? Es decir, sé que estamos en antesala electoral y que hay que buscar maneras de mantener a la base y movilizar a la gente. Pero mi impresión es que este tipo de victimización, Néstor, solamente le está sirviendo al presidente para mantener y solidificar una cierta base que, si bien es sólida, es relativamente pequeña y no le va a alcanzar más que para mantener alguna presencia en el Congreso, y no creo que para ganar las elecciones presidenciales, porque usted al mismo tiempo que está manteniendo esa base, lo hace a costa de enfadar, enojar, contrariar a todo el resto del electorado. Entonces, la verdad, la estrategia es simplemente de mantener. Andrés, el silencio más notable, el silencio más ruidoso, Felipe, hoy es de Iván Cepeda, el candidato del presidente Gustavo Petro. Pero todos los frente temas. a todo. Felipe,
no ha mencionado una pero palabra con respecto a de la Buenos agenda. Aires y las disidencias de las FARC. Iván Cepeda. No ha dicho nada sobre el secuestro hoy de los soldados. Es decir, es un silencio atronador, como dice aquí Ricardo Espina. A quien le están recordando que antes, hace unos años, decía que el gobierno Petro llegaba para eliminar el 4 por 1000. El 4 por 1000. Pues es muy que bien, todo es oye, una mentira permanente, Néstor. Pero mire, yo quisiera ir más allá. Y Héctor, usted me puede ayudar si coincide o no con la tesis. La Corte Constitucional, como lo hemos venido hablando, pues debería suspender provisionalmente y luego tumbar esta emergencia económica. Pero además debería compulsar copias a la Comisión de Acusaciones contra Petro y a los ministros, a la Fiscalía, sí, por prevaricato. No pasa nada, Felipe, no pasa absolutamente nada. Lamento No, pero yo informar. estoy de acuerdo, sí. pero esta vez yo estoy de acuerdo con Felipe en que, francamente, si, O sea, es que esto si es un prevaricato hay con un premeditación, dolo, alevosía. claro, todo el tiempo. es que hay un consenso muy grande de que evidentemente hay un acto autoritario de usurpación de funciones del Congreso. Y no puede ser que lo digamos todos y no tenga unas consecuencias jurídicas. Yo por eso he mencionado la responsabilidad que está prevista en el artículo 215 de la Constitución. El procurador El Haj también lo incluye la vacancia judicial, ¿no, Néstor? Porque la Procuraduría también Sí, claro. suspende, la Procuraduría tiene el mismo periodo de la rama judicial. El procurador El Haj está en vacancia judicial hace varios meses. No, hombre, Pero el Felipe. procurador El Haj debería, a mi modo de ver, pronunciarse. Yo creo que él no puede pasar, digamos, agachado en una circunstancia tan grave desde el punto de vista institucional Pero como si no se ha esta. pronunciado Y él sobre un tendría, ministro de Estado él que le tendría hizo una magistrada competencia. deshonesta, loca e hijueputa. Él tendría una competencia sobre los ministros, no sobre el presidente, pero sobre los ministros. Pero además yo sí creo que no hay que dejarle, entre otras cosas, toda la carga a la Corte Constitucional, Néstor. Y esto me parece que es muy importante, porque aquí nos hemos ido recostando en los jueces y entonces siempre esperamos que la Corte Constitucional sea el salvavidas. Pero es que estamos en la esquina. Pero es que hay otros mecanismos también. Y por ejemplo, al presidente del Senado le oí una declaración muy fuerte en contra de la posibilidad de la declaratoria de emergencia económica. Yo le insisto en lo que le dije hace un rato, el Congreso tiene el deber de reunirse dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la declaratoria de emergencia. Y el Congreso tiene la competencia incluso para derogar los decretos, pero no solo eso, sino hablando de la responsabilidad a la que se refiere Felipe, por ejemplo, puede derivar responsabilidad del ministro de Hacienda decretando la moción de censura. ¿Dónde están los senadores que negaron, dónde están los senadores que negaron el presupuesto, Néstor, para que hagan respetar su decisión? Es que es la decisión del Congreso la que están desafiando, y el Congreso no puede estar de vacaciones y en campaña esperando que sea la Corte Constitucional la que se eche todo el piano encima. ¿Usted sabe por cuánto tiempo es la emergencia económica? Es que no sabemos nada, Néstor. Bueno, por eso, nadie sabe. Por eso nadie sabe. Pero nadie sabe. Yo quiero ver el decreto. Puede ser hasta por 90 días, dice la Constitución. Quiero saber aquí, si pero se van a atrever. normalmente Néstor se dicta por un tiempo corto, porque dado que los decretos quedan en vigencia, entonces se dicta como durante unos pocos días para que el gobierno expida los decretos que vaya a expedir. Y si, como en este caso, pareciera que va a expedir solo un decreto, que es ese borrador o cambiado como sea de los nuevos impuestos, pues la emergencia debería dictarse por una semana máximo, y por lo tanto el Congreso debería reunirse la primera semana de enero por tarde. Eso no se sabe todavía, porque el gobierno no cuenta, no informa, no opina. Son las 8 de Néstor, la mañana, un dato muy 49 minutos. ¿Usted recuerda si pasó algo con la denuncia por prevaricato contra los ministros que firmaron la convocatoria de la consulta popular? Por supuesto que no pasó nada. No va a pasar nada aquí tampoco. Yo estoy de acuerdo con usted. Nada. 8:49.